Parte 3 de este curso. Estábamos comentando que la educación mundial necesita pasar de la era de la información a la era del yo como gestor de la mente humana, ¿verdad? La primera genera gigantes en la ciencia, pero ninguno en el territorio de la emoción. La segunda genera seres humanos idealistas, decididos, coherentes, altruistas. Ser gestor de la mente humana es saber controlar los pensamientos, proteger las emociones, liberar la creatividad y volverse protagonista de tu propia historia o de su propia historia. La educación clásica cree que la manera de formar mentes brillantes es bombardear al cerebro de los estudiantes con millones de datos y hacer que los alumnos los asimilen. Eso es un engaño. Quitan la creatividad, matan la creatividad en el ser humano. Las personas necesitan aprender a pensar colectivamente, a ser altruistas, compartidos, ayudar, a colocarse en el lugar de otro, a ser empáticos y a ser tolerantes a las frustraciones, ser resilientes. Lo que forma un pensador no es la cantidad de datos, sino su organización. Estamos hablando de la conciencia. La conciencia es el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación. La conciencia es darte cuenta realmente de lo que pasa a tu alrededor, de tus acciones. ¿Se puede adquirir una cultura de excelencia? Esa sería la pregunta. Y la respuesta es sí se puede, porque otros países lo han hecho. Japón, China lo hicieron. Japón, Hiroshima, el 6 de agosto de 1945, y en China, en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945 fueron atacados por bombas atómicas y quedaron esos pueblos semidestruidos. Pero los que quedaron convirtieron ese temor, ese miedo a la guerra, a las bombas, a la muerte, convirtieron ese sentimiento en un sentimiento de este, superación tecnológica, de ser mejores en la tecnología, en la ciencia, y los pocos que quedaron empezaron a trabajar sobre la conciencia de sus alumnos, sobre la conciencia de los que quedaron después de los bombardeos. Adquirieron otro nivel de conciencia y ahora son primerísimas potencias mundiales, Japón y China. Lo que yo comento y menciono es porque he leído a otras personas. Mi carrera eh, que yo estudié es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. La sociología es lo mío, el comportamiento del ser humano en sociedad. Estudié a varios sociólogos que escribieron, investigaron, como por ejemplo Vilfrido Federico Damaso Pareto, que nació en 1848. Él generó varias teorías, era un economista, un sociólogo. Este, Él hablaba sobre el predominio del sentimiento sobre la razón y el empeño de los hombres por convertir sus acciones en algo racional, sus acciones irracionales en algo racional. Por ejemplo, tomarse una coca, tiene uno ya en el inconsciente que es la chispa de la vida, y eso es mentira, es la chispa de la diabetes, de la enfermedad. Este, Tratamos de responder a nuestros actos irracionales justificándolos, decía Wilfrido Pareto. Y desgraciadamente la élite piensa con la mente, razonando, y la sociedad, el pueblo, piensa emocionalmente, y de eso se aprovecha la élite del pueblo. Se aprovecha del pueblo
y nos mueven emocionalmente. Entonces tenemos que elevar nuestra conciencia por medio de la educación para tener pensamientos propios, no estar enajenados. Enajenación significa que otros piensan por nosotros. Otra de las personas que me gusta mucho leer es Sigmund Freud, un psiquiatra nacido en 1856. Él hablaba sobre el sentimiento de inferioridad en los niños como mecanismo de defensa de su yo. Si él decía que si un niño no supera el complejo de inferioridad en la niñez, este se convierte en neurosis. Es fácil de explicarlo. Todos los niños ven a los adultos como héroes, como grandes, porque pueden hacer cosas que ellos, los niños, no pueden hacer y adquieren un complejo de inferioridad. Es como una defensa, como un mecanismo de defensa de su yo. No pasa nada generalmente porque con el crecimiento del niño va solventando su complejo de inferioridad, a menos que sea maltratado por sus padres, que no reciba amor, caricia, seguridad, afecto y aceptación, incluyendo educación. Vamos a suspender esta parte para continuar con la siguiente.